todos, ¿no? Es la educación para todos. Además, se alinea específicamente con con las siguientes metas. Y aquí vamos a ver estas metas que nos dicen. La número 1 es eliminar las disparidades de género en la educación, sea mujer, hombre, ¿no? Y la número 2, asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza. Niveles, recuerden que los niveles de la enseñanza antes nada más admitían básica, ahora ya admiten media superior y superior, ¿no? Entonces, vamos a ver incluidas también a las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Bueno, este es sí el ejercicio fiscal. Ahora, aquí nos habla, a ver, permítame, nos habla sobre ciertos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, nos habla sobre un glosario. Hay ciertos términos que nosotros consideramos muy importantes y son los que vamos a ver en este. Yo creo que ustedes ya pudieron ver las diapositivas y todo, que es el resumen. Entonces, vamos a hablar acerca de estos, específicamente, de estos conceptos. Bueno, aquí nos menciona en el glosario alumna o alumno con aptitudes sobresalientes. Entonces, aquí nos dice que es es aquella o aquel capaz de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen uno o más de los siguientes campos del quehacer humano. Entonces, conforme vayamos pasando las diapositivas, ustedes pueden ir si pueden ir viendo si tienen algún niño que con estas características con las que vamos, porque muchas veces los tenemos y no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Entonces vamos a ir más o menos especificando si se encuentra dentro de alguno de estos rangos. Entonces, los alumnos con aptitudes sobresalientes muchas veces los pasan desapercibidos, porque siempre pensamos que los niños con alguna discapacidad son los que requieren, les damos esa mirada, ¿no? Son a los que más vemos, de los que más nos fijamos, y los que son con aptitudes sobresalientes, simple y sencillamente, muchas veces pasan porque, este niño aprende como sea, ¿no? Pero y no nos damos cuenta que lo podemos aprovechar o que por eso luego ellos tienen mala conducta, presentan otras cosas porque no se fija o no se aprovecha lo que tienen. Entonces, aquí nos dice que tiene uno o más de los siguientes campos. El del quehacer humano puede ser científico, tecnológico, humanístico, social, artístico o de acción motriz. Bueno, entonces vamos a ir, como aquí nos dice, puede ser uno o puede ser más de estos rasgos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos dice alumna o alumno con discapacidad. ¿Cuáles son estos? Son aquella o aquel que tiene una deficiencia motriz. Fíjense, estas palabras son muy importantes. Deficiencia motriz, mental, intelectual o sensorial, puede ser auditiva o visual, de naturaleza permanente, que limita su participación y su ejercicio en una o más actividades de la vida diaria. Dicha deficiencia puede ser agravada por las barreras que existen en el entorno escolar, familiar, económico y social. Nos habla aquí sobre barreras. Esta palabrita últimamente se ha puesto mucho o sea, está en el plan y programa y en todos estos artículos que están, ¿no? Las barreras de aprendizaje y participación, las famosas BAP. Ojo, porque esto es preguntas de examen, ¿no? O sea, estas barreras, que ahorita vamos a ver también el significado, son nuevos conceptos que se están integrando y que antes no lo teníamos en cuenta. Entonces, ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces, estos niños, cuando van a la escuela, una barrera de aprendizaje puede ser familiar, o sea, que los padres, por ejemplo, no le pongan la atención adecuada a estos niños. Puede ser también de tipo económico, no tienen los recursos. Puede ser en la escuela que no haya rampas, por ejemplo, los que tienen silla de ruedas. Si no hay una rampa, es una barrera de aprendizaje. Entonces, alumna o alumno con discapacidad. Recuerden, discapacidad puede ser mental,
sensorial, o sea, pues motriz, auditiva, visual. Se le llama, tiene discapacidad auditiva, por ejemplo, no son los términos que debemos de utilizar. Aquí nos dicen que no debemos de utilizar el diminutivo, por ejemplo, si estamos redactando y decir, tengo un sordito, ¿no? Porque mayormente así es como nosotros les decimos, porque, de cariño, ¿no? No, es discapacidad auditiva, ¿no? Con discapacidad auditiva. Esos son los términos que debemos de utilizar. Bueno, pasamos a la siguiente. Por favor. Ahora, alumna o alumno es el anterior. Alumna o alumno con condición de espectro autista. También se les conoce como TEA, ¿no? Trastorno de espectro autista. Pero aquí nos tienen puesto el término condición. Aquella o aquel que presenta una condición caracterizada en diferentes grados por dificultad en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal y en comportamientos repetitivos. Estos niños nosotros los identificamos, siempre llegan con un expediente, ¿verdad? Porque ya desde muy chiquitos empiezan a presentar, y son los niños de que si hay mucho ruido, son los que se tapan el oído, les perjudica grandemente. Por ejemplo, si le toca, imagínense, le toca a una maestra que habla muy fuerte, eso es una barrera, eso le perjudica a esos niños, ¿no? Entonces, estas son sus características. También son los niños que son muy ordenados en los colores, cuando van a colorear, empiezan a sacar poco a poco, tienen su tiempo, ¿no? Empiezan a sacar el color rojo, el color, y los van acomodando. Entonces, son niños que llevan su tiempo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Alumna o alumno indígena. Estos también ya están incluidos. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo, cuando nosotros salimos de bueno, en 1993, en el plan y programa 93, que nos gustó mucho cuando estaba el del perrito, de la lectura, ¿se acuerdan de los libros del perrito? Todos esos, ese programa, allá nos decía que la lengua y como se debe de enseñar es el español, ¿no? Entonces, habían quitado lo que ahora tenemos lengua materna. Ahora tenemos eso porque ya está en la Constitución y ya pues tienen que ejercer sobre ello, ¿no? Entonces aquí aparece alumna o alumno indígena, que son los niños que hablan diferente idioma. Desde ahí ya los podemos considerar, y es considerado, en la 911 son considerados estos niños. Entonces aquí nos dice, aquí nos tienen puesto la descripción, aquella o aquel que tiene la condición de hablar como lengua materna alguna de las lenguas indígenas nacionales y o pertenece a un pueblo indígena, ¿no? Entonces, actualmente están considerados los niños que si hay este grupo de niños o esta localidad tiene el idioma, por ejemplo, en el caso de Yucatán, de Quintana Roo, es la lengua maya, entonces hay maestros que especializados o que hablan su lengua, no tienen que forzar a que vaya un maestro y entonces ellos no entienden, ¿no? Entonces, ahora sí, se tiene que cubrir esas necesidades, que mucho tiempo lo dejamos así nada más, ¿no? Debe ser formado en su propia lengua y en el marco de su cultura como parte de las obligaciones constitucionales del Estado. Bueno, tal cual. Pasamos a la siguiente. Barreras. Esta palabrita, barreras para el aprendizaje y la participación, abarca mucho, sí abarca mucho. Dice, hace referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumna o alumno. Se considera que las barreras para el aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre las alumnas y los alumnos y su contexto. Por ejemplo, ahora, algo que nosotros siempre decimos es que los niños no se comunican, ¿no? Es que los niños no participan en la clase. ¿Por qué? Una barrera es la condición económica.
la condición social, como está todo México, ya ven que estamos así disparejos. Entonces, pues por eso nos dicen, tenemos que ser empáticos. ¿Por qué? Porque los niños, porque los padres de los niños, muchos se quedaron sin empleo y que tuvieron que vender celular, tuvieron que vender la computadora y no tienen conexión. Entonces, esos niños que no pueden conectarse porque no tienen los 30 pesos para poner la recarga para que se puedan conectar en la clase, es una barrera económica o es una barrera, y una barrera, por ejemplo, aquí cultural, es por ser niña, por ejemplo, no puede ir no, los padres terminan su sexto grado y ya no van a la secundaria, ¿no? Porque es niña, entonces no puede, no debe de seguir estudiando. Entonces, todas esas barreras sociales, culturales, es a lo que se refiere. También cuando en una institución, en una escuela, no hay las rampas, no está acondicionado para los niños con alguna discapacidad o no tienen los libros apropiados para los niños que tienen discapacidad visual o los que no tienen el aparato, discapacidad auditiva, todo eso son barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Es por eso que como está en la ley, como está aquí, como lo estamos analizando, es por ello que nos dicen que no se puede reprobar. Entonces nosotros decimos, es que ¿por qué? Porque es por todo eso. Está en la ley donde dice que todos los niños tienen derecho a recibir educación y que es el Estado debe de proporcionar, ¿no? Entonces que los padres de familia, pero no, los niños no tienen esa responsabilidad, ¿no? O sea, ellos si van si van mal, en muchos casos no es por ellos, son por estas barreras que existen en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso les digo, todo esto es muy amplio, hasta un maestro muy estricto viene siendo una barrera, o un maestro muy permisivo viene siendo una barrera, ¿no? Entonces, hay que, estar pendientes, sobre todo ahora en estos momentos de la pandemia en el que estamos, ser muy empáticos con estos niños, porque sí, en realidad es una gran barrera de aprendizaje y participación todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque pues sus papás se quedaron sin trabajo, están encerrados, entonces sí, no es lo mismo. Definitivamente todo esto no es lo mismo que como cuando estábamos ¿Puedo presencial. participar? Adelante, Marcia. Igual, entre las cosas, archivos que estaba leyendo que nos comparten, yo leí por ahí que decía que el término de barreras para el aprendizaje y la participación viene a sustituir el término de necesidades educativas especiales. Esto según porque cuando se habla de necesidad educativa especial, parte del alumno, o sea, está como que del lado del alumno, como si el alumno, como que surgiera del alumno o se originara ahí. Ahora, con barreras para el aprendizaje y la participación, cambia este término porque en realidad las barreras surgen del contexto, del entorno. Entonces, es el contexto y los miembros los que tenemos que adaptar las situaciones para favorecer al alumno y no al contrario, no el alumno es el que se va a, ¿cómo te diré? Es el culpable, ¿no? Ajá, no el alumno es el que se va a integrar, sino que nosotros tenemos que integrarlo a él. Por eso viene ese cambio. Y otra cosa también, un alumno, puede haber también un alumno con actitudes sobresalientes y también pudiera haber padres de familia que obstaculizan ese desarrollo de dicho niño, porque a veces el hecho de que el niño tenga esa aptitud, pues lo hace sobresalir, ¿no? Como su término lo dice, pues al resto de sus compañeros. Entonces lo que se busca también es que romper esas barreras donde el papá o la mamá los sobreprotegen para que no sea víctima de burlas, para que no sea objeto de risas y etcétera. Entonces, también a los alumnos que tienen esas aptitudes que sobresalen, también ellos tienen esas barreras para el aprendizaje. Creo que son los que sufren más, ¿verdad? Porque Sí, pues incluso por imagínense. nosotros, o sea, no solo los maestros,
ponemos esas barreras también los padres de familia y el perjudicado. Creo Pues, que aunque está cerca, está sonando mi Así celular. es. ¿Cómo? Hay un celular, póngale mute. Gracias, maestra. Bueno, ¿alguien más acerca de esto? La verdad, un comentario muy acertado, así como dice, no es culpa, no es culpa del alumno, o sea, por eso dice, no podemos reprobar. Ahora sí que no, porque está en la ley general, las de derechos de las niñas, niños, jóvenes, entonces todo eso está en la ley. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, ayuden ustedes porque no sé si identifican a algunos niños con estos rasgos, dificultades severas de comunicación. Yo lo relacioné con los niños que llegan a cuarto, a tercero, a cuarto, a quinto, hasta la secundaria, no me dejarán mentir, y no logran aprender a leer y a escribir. Nos dice aquí, se refiere a las dificultades en los procesos receptivos de la comunicación, como entender un mensaje oral o escrito, y o en los procesos expresivos, como la habilidad para crear un mensaje que otros puedan comprender. Tiene que ver con los procesos de adquisición y expresión de vocabulario o estructura del lenguaje. Aquí viene siendo la lengua escrita, todo eso. Están fuera de este concepto, fíjense, los educandos cuyas dificultades se deben a una discapacidad. O sea, no se debe esto a una discapacidad. O a situaciones ambientales como diferencias culturales o lingüísticas. O sea, porque que hablo, por ejemplo, maya, o soy tímido, o tengo desnutrición, pues eso pues, no va a aprender. Entonces, ¿a qué se deben las dificultades severas de comunicación? ¿A qué se deberá esto? En sí, yo dije, son los niños que no aprenden a leer y a escribir. Y por más, yo aquí tengo a maestras de USAER, por allá, no sé si nos pueden ayudar a identificar más a estos niños, o ustedes han identificado a un niño con estas características. Yo te podría comentar, Sandra. Adelante. Yo tengo un alumno que creo que es por el que te pedí unos tips hace poco, que se le ha dificultado la lectura, pero aquí, como bien comentaba la maestra anteriormente, en que hablaba de barreras de aprendizaje, aquí influye mucho el contexto social del niño. Este niño crece en un ambiente donde hay mucho alcoholismo y mucha agresión, mucha violencia. Ese es su círculo familiar de este niño. Y también nace tiene un problema muy fuerte de lenguaje. Entonces, el niño siempre se le ha estado apoyando antes de que saliéramos de la escuela por la pandemia, empezó a ser tratado por USAER, pero después la falta de apoyo por parte de los padres, el niño necesitaba también tomar terapias extra, por situación económica y también por negligencia de los papás, no lo llevaban y el niño no continuó con estas terapias. Y ahí yo siento que lo que está influyendo demasiado es el ambiente familiar, donde no se le presta el apoyo como debería de ser. No están muy pendientes del niño, ni han buscado la manera de que él tome esas terapias para que pueda mejorar en cuestión de lenguaje. El niño no habla bien. Entonces sabemos que cuando un niño tiene un problema de lenguaje, el proceso de adquisición de la lectura se le complica más. Entonces, el niño tiene barreras por todos lados, se podría decir, porque no hay ese apoyo, no hay ese interés por parte de la familia para que este niño pueda pues salir adelante. Y también es un niño muy tímido, muy tímido, que le cuesta mucho expresarse, es muy difícil sacarle las palabras. Entonces sí es una situación muy complicada para él. Aquí entra lo que dice aquí, timidez, ¿no? Entonces aquí, Sí. pero acá nos dice, están fuera de este concepto los educandos cuyas dificultades se deben a una discapacidad o a situaciones ambientales. ¿Cómo ves? Dice aquí que no entraría, sería más No bien entraría. una barrera, ¿no? Una barrera, exactamente. Adelante, comentar? maestra.
Adelante. Bueno, Disculpe, disculpe. tengo un poquito de duda respecto a esto. Yo soy maestra de USAER también. Adelante. Realmente nosotros ahí sí, pues desconocía, nos tomamos a los niños con dificultades severas de comunicación, como menciona aquí, el hecho de que pues por uno u otro motivo no puedan o se les dificulte la expresión y la comprensión oral, ¿no? En este caso, pues entran chicos, por ejemplo, desde dislexia, que es un problema de escritura, hasta, en nuestro caso, te digo, así los considerábamos, hasta los chicos, por ejemplo, con algún trastorno que afecte la comunicación. Ahora, ¿a qué me refiero con trastorno? Por ejemplo, un TEA, que los chicos tienen dificultades para, pues muchas veces de expresar lenguaje, un chico con alguna apraxia, con algún problema, no físico, sino ya más, ¿cómo te explico? No físico, sino como que de otra índole que no pueda expresar. Pero lo que se me confunde aquí es que veo que mencionan esta parte de que no puede, o sea, los chicos que tienen discapacidad no entran en esta dificultad severa de comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí no entran los chicos con discapacidad auditiva, no sé si no entran los chicos con un trastorno de espectro autista, con un mutismo selectivo o algo así, no entran dentro de esta dificultad. Fíjese, maestra, que lo mismo pensé. Ajá, sí, porque estoy en la misma duda como la maestra, precisamente por esto. Adelante, maestra. ¿Quién dijo? Esos son los de Yo. ¿Recibo? La maestra Adelante, Diana. y vamos a silenciar, no sé, hay algo que... Adelante, maestra. Ok, es que sí, o sea, creo que es mi comentario a la pregunta que hizo la maestra. Yo creo que, no sé si estoy entendiendo todo lo que han estado comentando, sobre las dificultades severas de comunicación, creo que ya es como separarlo un poquito del tema de los problemas del lenguaje. O sea, por ejemplo, en el grupo de USAER tengo entendido que existe alguien que realmente terapista del lenguaje, ¿no? Según yo, quiero entender aquí que no es que ya no entre, por ejemplo, un niño que tiene, un trastorno ligado con un problema del lenguaje, o sea, ¿cómo decir? Como que separando un poquito los conceptos para no relacionarlos. Por ejemplo, antes que todos lo relacionábamos con necesidades educativas especiales. Quiero pensar ahorita, por ejemplo, las dificultades severas de comunicación solamente se refieren a aquellas como la dislexia, que claro que en algunas ocasiones algunos niños que tienen algún problema de lenguaje vienen ligadas a un problema de a lo mejor con algún trastorno, pero a veces ese trastorno se dificulta a una discapacidad mental o intelectual. Entonces hay niños que no la tienen, simplemente que tienen problemas de lenguaje, como es el mutismo selectivo. O no sé si me doy a entender, estoy un poquito revuelta. Sí, más o menos a eso iba, comprendo ese punto. Sin embargo, ya separando, mira, en el área de USAER, efectivamente hay una maestra o maestro encargado de parte del lenguaje, ¿no? Que es el maestro de comunicación. Sí nos hace mucho hincapié desde ya mucho rato que muchas veces nosotros nos vamos, como usted menciona, a los niños con problema de lenguaje. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, los niños que hablan mal, ¿no? Pasa mucho en las escuelas que, por ejemplo, reportan a los chicos que no hablan correctamente, que les fallan las letritas, que no se les entiende. A eso se refiere a problemas de lenguaje. Sin embargo, entre los problemas de comunicación, o sea, ¿cuándo se considera un problema de comunicación? Como su nombre lo dice, cuando la comunicación ya no se puede dar entre el niño y la persona con la que se quiere comunicar, ya sea por parte receptiva, o sea, él no puede comprender o no puede expresarse oralmente, ¿no? O de manera escrita, porque ya incluimos esta parte escrita, como menciona la dislexia y todo. Sin embargo, reitero esta parte, un trastorno, por ejemplo, de espectro autista, entra dentro de un problema de comunicación, no de lenguaje, porque no es que el niño hable mal, simplemente no logra comunicarse. O sea, para mí esta parte sí me hace un poquito de ruido,
porque hay chicos que tengan o no tengan discapacidad, como mencionan acá, tienen un problema de comunicación, pero si yo estoy excluyendo aquí a los chicos que tienen discapacidad, entonces, ¿qué chicos quedarían en este aspecto de dificultades severas de comunicación? Porque sí los hay. Por ejemplo, un chico con discapacidad auditiva tiene un problema de comunicación porque no tiene un lenguaje, no es porque hable mal. Ahí ya es comunicativo, no sé si me explico, ya no es de lenguaje, es meramente comunicativo. Un chico, por ejemplo, que tiene un mutismo selectivo, la dificultad no es del lenguaje, porque no reciben cómo habla, sino en que no se está comunicando. Así que el problema también es comunicativo. Pero pues veo que están fuera de las dificultades severas de comunicación y sí como que me tiene un poquito contrariada esta parte. Gracias, maestra. Precisamente eso es lo que sí también a mí me hizo bulla. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, como decía la maestra Dolores, que bien expuso el caso de su alumno, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo de esto en estos niños que tienen dificultades severas de comunicación. Pero bueno, vamos a continuar. Como aquí vemos a este niño que creo que ustedes lo identifican, ¿no? Los niños que no les sale simplemente las palabras o las letras. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice, dificultades severas de conducta. Estas dificultades severas de conducta son los niños, alumnos que de plano, los que no tienen el control, ¿no? Se manifiesta mediante una conducta diferente a lo socialmente esperado en un contexto determinado. Por ejemplo, en los salones de clase, los niños que sin razón alguna se ponen a gritar o ponen a romper, o por eso se dice dificultades severas de conducta. Cuando el comportamiento de un alumno tiene repercusiones negativas para él y el medio en el que se desarrolla. Los problemas de conducta pueden ser ocasionados por factores psicológicos, socioemocionales, por un ambiente demasiado exigente o permisivo o violento o que no permite al alumno expresarse. Fíjense que lo puede ocasionar. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Eso lo identificamos muy bien. Aquí en esta educación inclusiva, sí les puse la definición, pero también esto de lo que hemos estado hablando mucho, ¿no? Integración, inclusión. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros cuando nos dicen que tenemos que integrar a los alumnos, en muchas ocasiones llegan en las escuelas, entran los niños con alguna discapacidad y como que a ellos los miramos de otra manera. Llega la maestra de USAER, por ejemplo, ¿no? Sacan al niño, lo llevan en su salón aparte, el maestro no planea incluyendo a esos niños y nada más ahí va pasando, ¿no? Entonces esa integración se mira de esta manera. Están los alumnos regulares y están los niños con alguna discapacidad, ¿no? Y la inclusión sería que estén todos a la par, ¿no? Que entre la maestra, que entre la maestra de USAER, entran del salón con todos los niños, sin sacar al niño educación física, salen y juegan igual, los integran en los equipos, a la hora del baile igual, bailan, están en todo, y no decir, no, tú no puedes, no, o aquí estamos, pero sí estás, pero no estás con inclusión, solo integrado. Entonces esa es la gran diferencia, si ustedes aquí en este espacio se refleja muy bien, donde dice, es un proceso educativo que parte del respeto a la dignidad humana y de la valoración a la diversidad y que en consecuencia propicia que todas las personas, especialmente de los sectores sociales en desventaja, desarrollen al máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el establecimiento de condiciones adecuadas a tal diversidad, lo que implica la eliminación o minimización de todo aquello que constituya una barrera al desarrollo, aprendizaje y a la participación en la comunidad escolar. Las barreras, como dicen, no hay que evitar todo eso. Bueno, pasamos a la siguiente. La equidad educativa nos dice atención con mayores y mejores recursos a grupos sociales o estudiantes en desventaja, sea esta derivada de su origen étnico, en condiciones socioeconómicas, capacidades individuales de género, entre otras.
Esta se refiere a la equidad educativa, con base en el reconocimiento de sus características, cualidades y necesidades particulares, con el fin de que alcancen el máximo desarrollo de sus potencialidades. Fíjense cómo ahora nos están recalcando mucho, aquí donde está, por eso lo pusimos con un color diferente, donde dice, con base en el reconocimiento de sus características y cualidades y necesidades. O sea, en lugar de ver qué es lo que limita a ese alumno, ver, mirar qué es lo que él, su cualidad, ¿no? Lo que él, su fortaleza, lo que el alumno tiene, porque esos niños tienen otras fortalezas, ¿no? No son como los niños regulares, pero también tienen sus fortalezas. Entonces, mirar, partir de ahí para que nosotros podamos incluirlos, para que nosotros podamos trabajar con ellos en nuestra planificación de la clase. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Igualdad de género. Les voy a poner un ejemplo de estos porque son conceptos que se asemejan mucho. Igualdad de género, equidad de género, ¿no? Igualdad de género nos dice aquí que es una situación en la cual mujeres y hombres acceden a las mismas posibilidades. Es de manera general, ¿no? Por ejemplo, por igualdad de género, eso es como decía el maestro Gil anteriormente, se aplica en la política, se aplica en lo económico, en el gobierno, en todas partes. Y en la educación se trata de aplicar con las niñas, con los niños. Por eso es que precisamente hasta en el vocabulario actualmente al hablar se dice las niñas, los niños, los jóvenes, ¿no? Entonces mencionar a todos y no nada más decir los alumnos, los alumnos. Desde allá ya estamos dando igualdad de género. Ahora, por ejemplo, se aplica en la política, ahorita que está terminando todo eso, cuando dicen, dentro de los candidatos tiene que haber tantas mujeres en tal partido, ¿no? Entonces agarran y dicen, no, pues aquí ya tienen puesto a puros hombres. Entonces agarran y ponen, no, mujeres, porque la ley lo dice. Entonces ponen a una mujer. Cuando entonces, allá pues están tratando de cubrir igualdad de género. Sin embargo, cuando gana la mujer, el que manda y el que sube y el que hace y deshace es el marido. Entonces no hay igualdad de género, ¿no? Entonces, fíjese cómo nosotros hasta allá lo vamos cubriendo. Y es lo que nosotros tenemos que diferenciar eso para que desde chiquitos lo manejemos con los niños y no lleguemos a eso. ¿Por qué? Porque pues como las personas ya estamos grandes, se nos dificulta trabajar con estos términos, igualdad de género, equidad de género y todo eso. Y sobre todo, si nosotros no lo sabemos o no lo llevamos a cabo, no lo vemos, no lo miramos, no lo podemos aplicar en los salones de clase, ¿no? Bueno, entonces eso está en los planes y programas también, pero no se ha realizado. Está escrito, pero en los libros no hay nada que lo sustente. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Igualdad hombre-mujer, ¿no? Perspectiva de género, como mencionábamos anteriormente, es poner esos lentes, esta imagen me gusta mucho, de ver no nada más lo que los hombres hacen, lo que las mujeres hacen, ¿no? Sino que ver que todos somos diferentes, todos somos diversos y lo mismo que puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer. Entonces, concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar. Perspectiva de género se encuentra en el plan y programa 2017, este término, ¿no? Pero allá está, todavía no se ha hecho. Los libros del libro para el maestro de primeros y segundos grados ya tiene un poquito de perspectiva de género, todos los demás no lo tienen. Es más, lo diseñaron maestras, ¿no? Mujeres fueron los que hicieron eso, y si se dan cuenta está en sus dibujos, cuando ven los dibujos que tiene una mujer con muchas niñas y muchos niños, o sea, la maestra con sus niños, y ellas pedían que se llame el libro para la maestra, ¿no? El libro para la maestra, porque mayormente primer grado, segundo grado dan
los dan maestras, pero no, no se puede hacer, no se podía en ese momento, no lo permitieron, ¿no? Libro para el maestro, porque como dice perspectiva de género, si no mencionamos maestra, maestro, que lo debemos de mencionar, está bien dicho, aunque nos digan que no, pero debemos de mencionar al hablar maestra, maestro, porque como dicen, lo que no se ve, no existe, ¿no? Entonces hay que empezar desde con nuestro vocabulario. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Yo creo que ya estamos terminando. Bueno, todo esto también lo sustenta esta ley, que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En su artículo 12 establece que la SEP promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías y del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional, por lo que para tales efectos realizará y nos muestran ciertos actividades que va a realizar. Es establecer en el Sistema Educativo Nacional el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial, ¿no? Luego, impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. Bueno, pasamos a la siguiente. Esto es lo que hemos estado viendo en los acuerdos. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como la atención especializada. Antes, los niños no podían ir, precisamente los niños con silla de ruedas o algo, no eran aceptados en las escuelas regulares. Ahora ya no se puede, no podemos decir no, no aceptarlo, y como decían anteriormente muchas, las maestras, muchos padres de familia se aprovechan de eso y van y lo inscriben aunque le corresponde ir en otros lugares, ¿no? Pero bueno, entonces es así como terminamos. No sé si tenemos otra. Dice, Temple Grandin tiene trastorno autista, de espectro autista, y ella ha escrito libros y es muy reconocida. Entonces, en la educación especial, cuando en ese entonces le llamaban, se hace demasiado hincapié en el déficit y no en la fuerza, ¿no? Y ahora se está pidiendo centrarnos más en los niños con alguna discapacidad, en sus fortalezas y no en la dificultad que presentan. Bueno, entonces es así como damos por terminado este tema. Es muy amplio, ustedes ya pueden ir leyendo o ya vieron. Y vamos a pasar ahora con el siguiente tema, con el maestro Gil, pero antes vamos a ver, a trabajarlo con un caso. Este caso, para que nosotros lo iniciemos, les voy a leer, no sé si ya lo tienen ahí. ¿Alguien ya tiene el caso en sus manos y nos puede ayudar a leer el caso Malala? Adelante. Malala. Órale. Voy. Ale. Caso 1. Malala es una activista pakistaní, defensora del derecho de la educación de las niñas y mujeres. Malala nació en Mingora, Pakistán, el 12 de julio de 1997. Con solo 14 años, la joven fue el objeto de un atentado talibán que casi acababa con su vida. La joven despertó 10 días después del atentado en un hospital de Birmingham, donde le esperaba un largo proceso de recuperación. Pronto se supo del atentado en todo el mundo y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Mientras se recuperaba, recibió apoyos de personalidades como Barack Obama, Ban Ki-moon o Madonna. Malala tras operaciones y rehabilitación sobrevivió al atentado, aunque ahí no acabó el peligro. Cuando llegó a oídos de los terroristas, la volvieron a amenazar. Sin embargo, esto no amedrentó a la joven. Después de 2 años recuperándose, la activista se trasladó con su familia a una casa nueva en Reino Unido. Ahí supe que tenía 2 opciones: vivir una vida callada o seguir luchando con la nueva vida que me habían dado. Lo tenía claro, continuaría con mi lucha hasta
que todas las niñas pudieran ir a la escuela, afirmaba en 2014. Con la ayuda de su padre, ese año el dueño que perseguía Malala comenzaba a materializarse con la apertura de su fundación, Malala Fund. Esta tenía como objetivo dar oportunidades a todas las niñas para alcanzar el futuro que querían. El reconocimiento a su labor, Malala recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en conseguirlo. Además fue portada de la revista Time, nombrándola una de las 100 personas más influyentes del mundo en ese año. En la actualidad, Malala estudia filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Su trabajo en la fundación no ha cesado desde su creación y continúa luchando por el derecho a la educación. Muy bien, gracias, maestra. Vamos a ver ahora un video. Mientras vemos ese video, es donde habló ella en la Convención de las Naciones Unidas, donde se firmó el acuerdo, no es tratado, no sé cómo le llaman, educación para todos, ¿no? Entonces, de allá se derivaron las leyes en todos los países. O sea, esto no es nada más nacional, se le ocurre al gobierno, al Estado, ¿no? Entonces, es desde internacional, ¿no? Bueno, vamos entonces a escucharla. Y pongan atención a las frases que dice, menciona muchas frases muy bonitas y vamos a escribirlas porque luego las vamos a analizar, ¿vale? Bueno, comenzamos entonces. Esta es la historia de Malala. Escuchamos, en el 4 más o menos. Acababa de salir de recuperación después de la bala que la atravesó la cabeza, ¿no? Entonces vamos a escucharla. Si no se escucha bien el audio, me dicen, por favorcito. Ok. Lo abrimos. Thousands of people have been killed by the terrorists. No se escucha. No se escucha. Not for myself, but for those without voice. No se está escuchando, ¿verdad? Right to be treated with dignity. Their right to equality of opportunity. Their right to be educated. Dear friends, on the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. I am the same Malala. My ambitions are the same. My hopes are the same. And my dreams are the same. Dear sisters and brothers, I'm not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I'm here to speak up for the right of education of every child.
education for the sons and daughters of the Taliban and all the terrorists and extremists. I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the compassion that I have learned from Muhammad, the Prophet of Mercy, and Jesus Christ and Lord Buddha. This is the legacy of change that I have inherited from Martin Luther King, Nelson Mandela, and Muhammad Ali Jinnah. This is the philosophy of non-violence that I have learned from Gandhiji, Bacha Khan, and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learned from my father and from my mother. And this is what my soul is telling me. Be peaceful and love everyone. Dear sisters and brothers, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. In the same way, when we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns. The wise saying, the pen is mightier than sword, was true. The extremists were and they are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. And that is why they killed 14 innocent students in the recent attack in Quetta. And that is why they killed female teachers and polio workers in Khyber Pakhtunkhwa. That is why they are blasting schools every day. Because they were and they are afraid of change, afraid of equality that we will bring into our society. And I remember that there was a boy in our school who was asked by a journalist, why are the Taliban against education? He answered very simply by pointing to his book. He said, a Talib doesn't know what is written inside this book. They think that God is a tiny little conservative being who would send girls to the hell just because of going to school. The terrorists are misusing the name of Islam and Pashtun society for their own personal benefits. Pakistan is a peace-loving democratic country. Pashtuns want education for their daughters and sons. And Islam is a religion of peace, humanity, and brotherhood. Islam says it's not only each child's right to get education, rather it's their duty and responsibility. Honorable Secretary General, peace is necessary for education. In many parts of the world, especially Pakistan and Afghanistan, terrorism, wars, and conflicts stop children to go to their schools. We are really tired of these wars. Women and children are suffering in many ways in many parts of the world. In India, innocent and poor children are victims of child labor. Many schools have been destroyed in Nigeria. People in Afghanistan have been affected by the hurdles of extremism for decades. Young girls have to do domestic child labor and are forced to get married at early age.
poverty, ignorance, injustice, racism, and the deprivation of basic rights are the main problem faced by both men and women. Dear fellows, today I'm focusing on women's rights and girls' education because they're suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves. I'm not telling men to step away from speaking for women's rights. Rather, I'm focusing on women to be independent, to fight for themselves. So, dear sisters and brothers, now it's time to speak up. So today, we call upon the world leaders to change their strategic policies in favor of peace and prosperity. We call upon the world leaders that all the peace deals must protect women's and children's rights. A deal that goes against the rights of women is unacceptable. Muy bien, bueno, pues de aquí todo este relajo salió, eso fue, fíjense, en el 2013, desde allá ya había empezado a ponerse en los planes y programas. ¿Por qué? Pues porque tiene que llegar, ¿no? Hasta los niños, todo esto. Pero lo que estamos analizando ahora es el 2019, entonces ya están en los planes y programas lo que no están es que no se han hecho los cambios necesarios, ¿no? Todavía paró todo esto y nos quedamos ahora sí en pausa. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a reunirnos en grupos. La vez pasada hicimos grupos pequeños y no era la intención. Vamos a hacer ahora 4 grupos, con de a 10, de a 11, no sé cómo vamos a estar, y vamos a analizar las preguntas que traemos la parte de atrás, ¿no? O sea, de donde está el caso hay 2 preguntitas. Nos dice la primera, Malala mencionó la siguiente frase: aseguren educación gratuita y obligatoria en todo el mundo para cada niño. El Estado mexicano tiene asegurado la educación gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas del país. Entonces es una reflexión que vamos a hacer. Así, nada más 10 minutos vamos a estar en equipo. Y número 2, Malala mencionó rechazar el prejuicio basado en raza, secta, color, religión o género. Asegurar la libertad e igualdad para las mujeres para que puedan florecer, ¿no? Entonces son estas frases y yo creo que ustedes habrán escrito algunas también, ¿no? Porque mencionó frases muy bonitas. ¿Cuáles son los artículos de la Constitución que hacen mención en este derecho? Entonces, con el documento que tiene que nos puso allá el maestro Gil, con eso, allá en donde dicen qué artículo menciona eso, porque esto que está, nosotros podemos decir, es que eso es lo que ella dice es en la India o pero aterriza en los países en vías de desarrollo. México es un país en vías de desarrollo, ¿no? Donde hay pluricultural y tanta diversidad, y entonces sí hay ciertos rasgos que le hace falta por cumplir, porque si no, no estaría en la Constitución, ¿no? Entonces tiene que ir en la Constitución primero para que se lleve a cabo. Bueno, entonces nos vamos a la sala que nos corresponde. Adelante. Ya nada más denle a aceptar para que vayan a la sala. 10 minutitos.
Yo no voy porque luego no me regresas. Me dejas por allá. Vámonos, denle a aceptar y nos vamos a la sala. Nos falta la maestra Karina y la maestra Cristian. Maestra Karina, denle a aceptar y se va en la sala. Maestra Cris. Seguro que se fueron por su cafecito. Bueno, por una botanita. La maestra Karina Esquivel. Cari. ¿No entró tu súper? Sí, sí entró la súper. ¿Quiénes no entraron? ¿Puedes hacer lista de los que van entrando? No sé cómo. Creo que ya nos regresaron a la sala principal. Ya estamos todos aquí en la sala principal. Ya estamos regresando. Ya regresé. ¿Nadie se escapó? Nadie hizo curso. Nadie se fue de pinta. Nadie se fue de pinta, nadie no aprovechó y se escapó. Bueno, vamos a continuar con esta parte de, ahora sí, de escuchar los comentarios, ¿no? Con respecto a los dos videos, perdón, el video que ya vimos, ¿sí? Y las, pues como sabemos, todas estas leyes que enmarcan cualquier situación a nivel nacional, pues provienen de unas que son, ahora sí, a nivel mundial, y todas se adaptan a los contextos en los que se van a desarrollar y se van a aplicar estas leyes. Hay documentos, hay tratados, hay convenciones, ¿sí? De donde van surgiendo todo esto. Y con respecto a lo que comentaban hace un ratito de los términos, es importante mencionar esta parte, ¿sí? Que el documento del que se habló hace ratito, del que habló la maestra Sandra, pues es un documento general, ¿sí? Ese aplica en todos los ámbitos de la vida de las personas que forman parte de estas leyes. Entonces, de ese documento, pues, nacen los documentos que ya son muy particulares del trabajo que nosotros realizamos. Es ahí en donde los términos pueden variar un poquito, ¿sí? Sin embargo, todos tienen la misma intención y la misma finalidad. Entonces, para que no nos vayamos con esa duda. De una ley general, pues se van desprendiendo las leyes específicas que van a impactar
en los distintos ámbitos, en vivienda, en educación, en política, en comercio. Entonces, de ahí van surgiendo los términos principales y se van adaptando según los contextos. Por eso es que de uno a otro, pues a veces encontramos ciertas diferencias de términos, ¿no? Nada más es importante tener en cuenta eso y seguir trabajando con, por ejemplo, los que usa él, lo que les marca de acuerdo a la normatividad, pues continuar utilizando esos términos. No cambia en nada, sino simplemente es anexar un concepto más o saber que de acuerdo a lo que nos pregunten, es el concepto que debemos de tener en cuenta. Si nos preguntan de acuerdo a la ley general o si nos preguntan de acuerdo a la normatividad con la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Después de esta aclaración, pues vamos a escuchar al equipo de la sala 1, donde estaba la maestra Claudia Marín. ¿Qué nos pueden comentar acerca de la primera pregunta? ¿Cómo va a ser la dinámica? El equipo 1 y el equipo 3 nos van a hablar de la pregunta 1, el equipo 2, o los que estaban en la sala 2 y en la sala 4, nos van a hablar de la pregunta número 2. Vamos a escuchar ahorita al equipo 1 y al equipo 3. ¿El Estado mexicano tiene asegurado la educación gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas del país? ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Equipo 1, donde estaba la maestra Claudia Marín, y posteriormente el equipo de la sala 3, donde estaba el maestro Edwin Zip. ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Quién dice yo? ¿Quién nos puede comentar acerca de lo? Yo le comentaba de esa pregunta y nosotros llegamos a la conclusión de que en teoría el Estado mexicano, dentro de su artículo 3º, garantiza la educación para los niños y las niñas. Sin embargo, en la realidad, este artículo no se plantea tal cual en muchas situaciones y esto hace que nuestros niños pues queden desamparados en este artículo, ya que son los mismos padres los que no le otorgan este derecho, son los mismos padres los que les niegan este derecho. Aunque el Estado mexicano provea de escuelas, provea de maestros, provea de una constitución política, esto no se aterriza en muchos lugares y con muchos niños. Como dicen, del dicho al hecho, siempre queda un gran trecho, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestra Diana. ¿Usted es de la sala 1 o sala 3? 1. Ok. Y de la sala 3, donde estaba el maestro Edwin Zip, ¿coinciden con lo que comenta lo que nos comenta el equipo 1 o hay algo en lo que se diferencia de lo que ustedes llegaron a comentar? Efectivamente, apoyamos lo que comenta la compañera, ya que en el artículo 3º constitucional, pues ahí menciona que la educación es laica, gratuita y obligatoria, mas sin embargo, no se ha logrado cumplir con esta disposición al 100%, debido a multifactores que obstaculizan este propósito tan esencial como la infraestructura, los recursos, las creencias religiosas, la multiculturalidad y, en efecto, muchas veces la situación de los padres. Y ahí también incluye el artículo 31, donde pues una de las cosas es que los padres tienen la obligación de ver que sus hijos asistan a la escuela. Okay. En conclusión, podemos decir que todavía nos falta un gran camino por recorrer, ¿sí? Con respecto a que realmente la educación esté garantizada. Legalmente ya lo está, pero pues en la práctica como que todavía nos falta un poquito más. Okay. Muchísimas gracias por las participaciones, maestras. Ahora, con respecto a la pregunta 2, ¿cuáles son los artículos de la Constitución que hacen mención de este derecho? De la sala 2, donde estaba la maestra Elvia, ¿alguien nos puede comentar? ¿A qué conclusiones llegaron con respecto a esto? Sí, primero tuvimos una pequeña confusión, porque ya ve que hay varios artículos, como usted lo menciona, varios tratados. Entonces, llegamos a la conclusión de que nos tenemos que basar en el artículo 3º, porque incluso dentro del artículo 3º
hay un apartado, no recuerdo bien, que habla del artículo 24, aunque está separado el artículo 24 que habla de la religión, pero dentro del artículo tercero llegamos a la conclusión que de ahí no vamos a basar, por si nos pregunta, aunque de ahí emanen otros tratados o otros reglamentos, incluso que vengan de la ONU, porque como usted bien dice, todo eso también viene de la ONU para que se pudiera dar todo completo el artículo tercero. Entonces esa confusión nos teníamos y también llegamos a la conclusión del artículo primero, que todos tenemos derecho por igualdad, nomás con el ser personas tenemos derecho a todo, todas las, pues si hay barreras, como ya se mencionó, o si no las hay, de todas maneras tenemos derechos. Entonces en esos dos artículos nos basamos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y de la sala 4, donde estaba la maestra Cindy Abigail, alguien que nos comente si coinciden o pueden agregar más información. ¿Quién dice yo? ¿O alguien que quiera comentar con respecto a esto? Para ya luego pasar a las diapositivas. Bueno, perdón. Sí, la maestra Jackie y luego la maestra Lenny. Igual, en el equipo 4 llegamos a la conclusión, profe, de que nos basamos más como con el artículo tercero. También en el artículo segundo también analizamos que también hay una parte donde nos menciona esto de los derechos de sin distinción y todo eso. Entonces sí coincidimos con el equipo 2. Entonces creemos nosotros que nos regimos bastante con el artículo tercero. Ok, muchísimas gracias. Maestra Lenny. Bueno, perdón, solamente nada más era para reafirmar lo que había comentado la maestra Linda sobre el artículo 31, que también es muy importante, porque si bien que especifica el artículo tercero que el niño tiene derecho a recibir educación y todo, pero si no lo llevan por parte de los padres o algo, pues se pierde esa característica, ¿no? Entonces, no sé si el sistema también le falla a los niños por no velar esa parte de ese deber, ¿no? Esencial que tiene derecho, básicamente. Así es, creo que cada uno de nosotros, ¿no? Dentro de esa parte, cada uno tiene la función que le corresponde, ¿no? El sistema, el Estado, nosotros como maestros y también los padres de familia, pues también tienen que aportar su granito de arena, ¿no? Para que realmente se pueda dar tal cual lo están mandando los diversos tratados, convenciones que se dan con respecto a esto. Bueno, en general, pues todos tienen mucha razón. A partir del artículo tercero, pues también surge lo que es la Ley General de Educación, que ese sí ya es un documento exclusivo prácticamente y enfocado, pues, a todo lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? Dentro, bueno, al Estado, a nosotros, a los directivos en general, planes y programas. Este documento, vuelvo a repetir, es bastante amplio. Sin embargo, vamos a tocar capítulos muy importantes y precisos de ese documento. Les comparto la pantalla para que iniciemos. Ok. Este documento, pues viene a eliminar, ¿sí?, aquel que hablaba de la Ley General de Infraestructura Física Educativa y lleva por nombre Ley General de Educación. Pues es parte de la Secretaría de Educación Pública y se publica, vaya la redundancia, el 30 de septiembre de 2019, ¿sí? En el capítulo 1 vamos a ver lo que son las disposiciones generales, a qué se refiere o cuál es la finalidad u objetivos que persigue al darse este documento. Como lo dice en el artículo 1, pues tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución. Tiene por objetivo regular la educación que imparta el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados, los particulares con autorización o con reconocimiento
de validez oficial, la cual se considera un servicio público y estará sujeto a la rectoría del Estado. O sea que además, independientemente de que sean particulares, la educación es pública, ¿sí? Sin embargo, en esos asuntos de escuelas particulares, bueno, hay ciertos criterios que también se respetan. El artículo 2 nos habla de que el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, ¿sí? De ahí que emanen otros documentos que más adelante vamos a ver que están relacionados con abuso sexual, con acoso escolar, maltrato escolar, ¿sí? Y también el Programa Nacional de Convivencia Escolar. El artículo 3 de este capítulo nos habla que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia, tutores, maestros y maestras, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional. El artículo 4 nos habla de la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley, pues es parte de las autoridades educativas. ¿Quiénes son las autoridades educativas? Aquí lo vemos. Nos habla de la Autoridad Educativa Federal, Autoridad Educativa de los Estados, Autoridad Educativa Municipal, autoridades escolares, Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y los municipios. Aquí ya nos hablan específicamente de quiénes son las encargadas de velar que se dé cumplimiento a este documento, claro, en el ámbito de las responsabilidades que a cada uno le corresponde. Posteriormente vamos a ver el capítulo 2 del ejercicio del derecho a la educación. Aquí nos habla en el 5 de que toda persona tiene derecho a la educación. Por ahí lo mencionaba el maestro Rafael, me parece, que solo por el hecho de ser personas, pues tenemos derecho a una educación, ¿sí? De acuerdo a este artículo, es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar los conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que permitan alcanzar un desarrollo profesional, ¿sí? Con este derecho se inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando. Recuerden que ahorita todo esto siempre tenemos que poner al centro a los estudiantes, ¿sí? El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y en su caso egreso oportuno en el sistema educativo nacional. Aquí dice ofrecerá a las personas, también hace mención implícitamente de las personas con alguna discapacidad o que presenten barreras de aprendizaje y participación, también se les debe brindar esas mismas oportunidades. El artículo 6 dice que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. De acuerdo al artículo 7, la educación que se debe impartir, además de ser obligatoria, aquí se hacen algunos ajustes, de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Aparte de obligatoria, ¿alguien recuerda cómo debe ser la educación que imparta el Estado? Universal. Universal. Laica, gratuita, inclusiva, integral. Estamos pendientes. Dice universal. ¿Por qué? Al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual. Ese es el sentido de que debe ser de manera universal, para todos, ¿sí? También debe ser inclusiva. Ya hablábamos de la ley general, entonces aquí ya nos va haciendo más énfasis y de manera específica de qué manera va a ser inclusiva, ¿sí? Donde nos dice eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación. Nos dice que se deben atender las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. De ahí es que nos pidan que aprendamos a conocer a nuestros alumnos, que sepamos cuál es su estilo de aprendizaje, que estemos pendientes del ritmo que llevan, hacer las adecuaciones necesarias para poder cumplir con esta característica.
Se eliminarán todas las barreras al aprendizaje y a la participación que enfrente cada uno de los educandos, por lo cual las autoridades educativas adoptarán medidas a favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. También nos deben de proveer con los recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para poder llevar a cabo nuestro trabajo, ¿sí? Y establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Esto está en el entendido que cada uno de los distintos niveles pues debe contar o debería contar pues con el apoyo de USAER, ¿no? Para pues trabajar en conjunto con los maestros y poder eliminar esas barreras del aprendizaje y, como dije anteriormente, poder cumplir con esta característica, que sea inclusiva. Otra característica que debe ser pública. ¿Por qué? Pues el Estado, al manejar y ser el encargado de organizar, diseñar, todo eso, pues no debe, bueno, más adelante vamos a ver gratuita, no debe tener un costo y debe ser para todos, por eso es pública. También debe ser gratuita. Al ser un servicio público, pues, como dije anteriormente, no debe haber ningún tipo de pago, ningún tipo de contraprestación que condicione este servicio, ¿sí? Aquí ya no hablamos de cuotas voluntarias, ¿sí? Como dice, es voluntario, pero no debe condicionar a que si no colaboras, pues no te puedo prestar el servicio, ¿sí? A eso se refiere con que sea gratuita. Y también debe ser laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, ¿sí? Es decir, la educación es ajena, sin embargo, los educandos, los niños, pues se les debe respetar la doctrina religiosa que cada uno profese en su hogar, ¿sí? De esto es lo que nos habla el capítulo 2, del derecho a la educación y de las características que debe de tener la educación que el Estado imparte, ¿sí? Capítulo 3, esto es también algo nuevo que nos habla de la equidad y la excelencia educativa. Al inicio de esta sesión hablábamos, ¿dónde está eso de la excelencia? ¿Dónde lo vamos a ver? Pues eso se refiere más que nada un poco a nosotros, ¿no? Como docentes, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios, cuáles deben ser los dominios que debemos de tener para poder llevar y poder cumplir con una educación de excelencia? De acuerdo al artículo 8, dice que el Estado está obligado a prestar esos servicios educativos con equidad y excelencia. ¿Por qué equidad? Porque debe tomar en cuenta grupos y regiones con mayor desarrollo educativo, que estén dispersos o que enfrenten situaciones de vulnerabilidad por distintas circunstancias, ya sea socioeconómico, físico, mental, identidad cultural, origen étnico. Es decir, que la educación debe ser para todos ellos. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia, pues deben realizar las siguientes acciones: el establecer las políticas incluyentes, impulsar programas de acceso gratuito a eventos culturales de educandos de vulnerabilidad social, apoyar conforme a las disposiciones a los estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento, ¿sí? Para que ellos puedan continuar sus estudios en programas de intercambio. Celebrar convenios con instituciones que presten servicios de estancias infantiles. Recordemos que eso fue una situación política que se dio hace algunos meses, o el año pasado. Dar y conocer, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como se ha hecho actualmente. Ahorita tenemos lo que es el Aprende en Casa, dada la situación de contingencia que pues estamos viviendo. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con autoridad de los 3 órdenes de gobierno a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida en los educandos. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros, por eso estamos acá, ¿verdad? Por esos programas que ya se implementaron y que pues obviamente nos interesa
pues mejorar nuestros ingresos. Establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo de educación básica. No sé si alguno de aquí trabaje o estuvo antes de terminar el ciclo en escuelas de tiempo completo. Se han visto suspendidos esos apoyos, puesto que las normas pues, han cambiado un poquito. Entonces yo creo que ya iniciando este ciclo escolar nos van a dar a conocer los nuevos lineamientos de cómo van a operar estas escuelas de tiempo completo y cómo será el pago a aquellos maestros que trabajen en este tipo de escuelas. También es necesario que las autoridades faciliten el acceso a la educación básica y media superior previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Adoptar medidas para que con independencia de nacionalidad o condición migratoria, pues tengan acceso a los servicios educativos. Es decir, que independientemente de que venga de otro país, pues es obligación de la escuela aceptarlo y hacer los trámites necesarios para poder integrarlo a la escuela, ¿sí? Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuito y materiales educativos impresos en formatos digitales o impresos para que pues, puedan continuar con su educación. Y fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia, ¿sí? Todas esas acciones que nos marca en ese artículo pues están enfocadas a que la calidad de la educación pues sea de excelencia de acuerdo a lo que marca esta ley. De ahí nos pasamos al título segundo, donde nos habla de la nueva escuela mexicana. En su capítulo primero nos habla cuál es la función de la nueva escuela mexicana. En el artículo 11 nos dice que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Y tiene como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. El artículo 12 nos dice que en las prestaciones de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral. Ya lo escuchamos en el artículo anterior, ¿sí? ¿Qué es este desarrollo humano integral? Bueno, con esto se busca contribuir a la formación del pensamiento crítico, propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación, fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país y alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales. Por eso se llama integral, porque habla que ya no solo la parte intelectual, pedagógica o lógica se trabaje en las escuelas, sino que vaya más allá. ¿Para qué? Para que impacte en la sociedad, para que impacte en la persona y para que impacte en la convivencia de cada uno de los mexicanos. En el artículo 13 nos indica que se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe. También se debe fomentar la responsabilidad ciudadana sustentada en valores, la participación activa en la transformación de la sociedad, el respeto y cuidado al medio ambiente con la constante orientación hacia la sostenibilidad, ¿sí? Eso es lo que se busca con la nueva escuela mexicana fomentar en los educandos.
El artículo 14 nos habla de que para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, conforme a lo dispuesto en estos capítulos, se van a promover un acuerdo educativo nacional donde se consideran las siguientes acciones. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, quienes van a ser prioridad del sistema educativo nacional, ¿no? Y destinatarios finales de las acciones del Estado. El punto 3, revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje con una amplia visión pedagógica. En el 4, dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando, que lo vimos anteriormente, y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. Y por último, promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. Si nos damos cuenta, este número 5, pues hace alusión a la parte de la Ley General de Inclusión, ¿sí? Que hay que tomar en cuenta a todos para poder llevar a cabo lo que nos marca este artículo. Ahora, vamos a hablar acerca de los fines de la educación. En el artículo 15 nos marca que la educación que imparta el Estado, ¿sí?, debe perseguir los siguientes fines. Aquí sí les voy a pedir que alguien me ayude, alguien o varios me ayuden, para ir leyendo los fines. ¿Alguien que me ayude a leer este? 1. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. Ok, gracias. Siguiente. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social. Gracias. El tercero. Impulsar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos por el mismo trato y oportunidades para las personas. Muy bien. El 4. Fomentar el amor a la patria, al aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. Bien, gracias. El 5. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Okay. 6. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones. Perfecto. 7. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. 8. Son varios los fines de la educación, ¿eh? ¿Alguien que me ayude a leer el 8, por favor? Inculcar el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. 9. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. ¿Sí? Y la 10, todos aquellos que contribuyen al bienestar y desarrollo del país. Si se dan cuenta, son 10 fines que persigue la nueva escuela mexicana. Ok.
Aquí vamos a ver el capítulo 3 de los criterios de educación. ¿Cuáles van a ser los criterios que va a perseguir la educación con base a esta nueva escuela mexicana? Nos dice que en el artículo 16, la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados, luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, la servidumbre, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación, violencia y especialmente la que se ejerce contra niñez y las mujeres. Por lo tanto, la educación debe responder a los siguientes criterios. El número 1, ahí está incompleto. ¿Qué palabra creen que vaya? ¿Cómo debe ser la educación? ¿Qué criterio debe tener la educación? Ay, democrática. Democrática. Correcto, será democrática. El número 2, será nacional. Nacional. El número humanista. Humanista. Ah, muy bien. El número 4. Respeto al interés. Promoverá el respeto al interés. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad. El número 5, ¿qué palabra irá allá? Inculcará conceptos y principios de las ciencias ambientales. Ya están preparadas ya para el examen. Si te aceptan la libreta, sí. Será equitativa al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación. Ahí dice al tomar en cuenta. Será inclusiva. ¿Alguien más? Intercultural. Será intercultural, promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones. Luego. Integral. Integral. No la vaya a perder, maestra. Luego. De excelencia. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos. ¿Sí? Ok, esos son los 10 criterios también que la educación debe de tomar en cuenta de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Aquí nos habla acerca de la orientación integral de la educación. ¿Sí? Nos dice que la orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, así como de los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, acorde con este criterio. En el 18 nos dice que la orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo considerará lo siguiente. ¿Qué significa el primer dibujito? ¿Sí se alcanza a ver, verdad? Pensamiento lógico matemático. El pensamiento lógico matemático. Sí. Luego, ¿cuál será? La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. Bien. Luego, este dibujito, ¿a qué hará referencia? Conocimiento tecnológico. La ciencia. Conocimiento tecnológico. Luego. Conocimiento científico. Conocimiento científico a través de la apropiación de principios modelos. Luego, traten de adivinar en qué se trata la figurita. ¿Esta cuál será? Filosofía. Las artes. Filosófico. Pensamiento filosófico. Este del corazón y del cerebro. ¿A qué hará alusión? Humanistas. Emocional. La parte emocional, las habilidades socioemocionales. Socioemocionales, la parte nueva. Exacto. ¿Y este? ¿Qué tipo de pensamiento será este? Excelente. Cognitivo. Pensamiento cognitivo. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Y este donde está el muñequito llegando así como a un final de una carrera, ¿qué será? Deporte. Los logros alcanzados.
Logros alcanzados. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. Luego, ¿qué será? Salió. Nos habla de los conocimientos, habilidades motrices y creativas. Activación física. A través de la activación física. ¿Cuál será? Las artes. Las artes, exactamente. La apreciación y creación artística. Y último. Los valores. Exactamente. Aumento los valores. ¿Sí? Entonces, todos estos que acabamos de ver es lo que la orientación integral, ¿sí?, busca fomentar en cada uno de los alumnos que nosotros tenemos. Obviamente a través de los planes y programas que la Secretaría de Educación Pública pues va generando año con año y nos los hacen llegar para trabajar dentro de las aulas. El artículo 19 nos habla acerca de las normas e instrumentos de la planeación del sistema educativo que se incluirán en el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas con el fin de fortalecer los procesos educativos. O sea que se estarán evaluando constantemente para ver si se están cumpliendo con lo que nos pide artículos anteriores. El 20, maestros y maestras acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos. Y el artículo 21 nos habla de la evaluación de los educandos, será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Más adelante vamos a ver otros documentos que se van desprendiendo precisamente de estos artículos, como por ejemplo el que nos llegó antes de terminar el ciclo escolar con respecto a cómo vamos a, o cómo debemos evaluar a nuestros alumnos de acuerdo a la situación que estamos viviendo, ¿sí? No escuché. No, se entrecortó el sonido. Del capítulo 7, que nos habla de la educación humanista, pues nos vuelve a hacer referencia a que tomemos en cuenta las habilidades socioemocionales, fortalecer la capacidad para aprender, pensar, sentir y actuar, resolver situaciones problemáticas de manera autónoma, aplicar conocimientos aprendidos a situaciones concretas de la realidad. Y el artículo 60, que el Estado generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico, como la difusión del arte y las culturas. Más adelante tenemos lo que habla de educación inclusiva. Aquí tenemos el artículo 61, donde se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso. ¿Sí? Aquí nos habla acerca de qué es lo que debe hacer cada uno de, ¿sí?, de acuerdo al artículo 62, para favorecer la participación de los educandos, instrumentar acciones que ninguna persona quede excluida, desarrollar al máximo la personalidad, talentos y la creatividad, realizar los ajustes razonables, favorecer el máximo logro de aprendizajes de los educandos con respecto a su dignidad, derechos humanos, libertades, y reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana. También se debe favorecer el máximo logro de aprendizajes, desarrollar el máximo de la personalidad, plena participación de los educandos, instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida y, de nueva cuenta, realizar los ajustes necesarios. El artículo 63, pues, proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida. En el artículo 64 se garantiza el derecho a la educación con condiciones especiales que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Sí? El 65, para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas ofrecerán medidas pertinentes, facilitar el aprendizaje del sistema braille,
la adquisición y aprendizaje de la lengua de señas, asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordos ciegos, pues alcancen su máximo desarrollo académico, asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad y proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieren de acuerdo con su capacidad, intereses y necesidades. Eso lo vimos hace un ratito, de acuerdo a la ley general. El 66 y el 67 nos hablan de que la Autoridad Educativa Federal pues establecerá los lineamientos necesarios que orienten la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación. Y el artículo 67 nos habla que para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes sobresalientes, pues se van a hacer los ajustes necesarios también y se harán se llenarán los requisitos necesarios y todo para que estos alumnos pues puedan continuar en su educación. ¿Sí? Híjole, este sí estuvo bastante amplio, este tema. Y es que, como les repito, resumimos esta parte de la ley general, porque todavía hay de los planes y programas y todo eso. Entonces nos enfocamos a lo más esencial. ¿Sí? Pues les agradezco que hayan escuchado y que hayan permanecido hasta ahorita. Hoy sí nos fuimos un poquito más de tiempo con este tema. Sin embargo, pues ya va a estar en el Padlet, ya lo van a poder leer de manera más tranquila, más pausada, para que lo vayamos asimilando de mejor manera. ¿Sí? Pues por mi parte les agradezco su atención. Maestra Sandra. Nada, me encantó este tema de por sí me apasiona mucho, la verdad. Y aquí de lo que decía el maestro Gil, la verdad está muy amplio, ya está resumido, que yo de mi parte esto voy a estudiar, no voy a leer todo eso. Está muy interesante y viene en el examen los fines de la educación. Pongan atención en los criterios, en los fines y en la orientación integral. Todo eso viene y mucho. Inclusión también viene. Entonces yo veo que todo lo que hemos estado viendo por partes aquí está integrado. Entonces esto valórenlo y repásenlo, porque sí vale la pena abrirlo a cada momento, ¿no? Bueno, entonces es todo por nosotros. Gracias por estar haber permanecido. Como les dijimos, 1:30, casi 2 horas nos llevó, pero son temas muy amplios y a lo mejor solamente tenemos este espacio para repasar, ¿verdad? Entonces, muy bien aprovechado. Les agradecemos el haber permanecido y nos vemos el miércoles. El miércoles tenemos 2 temas de igual manera muy importantes: la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y convivencia escolar. Entonces, Programa Nacional de Convivencia Escolar. Esos 2 temas vamos a ver por si leen o algo, pero aquí ya saben, se los damos desmenuzado. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Adiós, Derly. Hasta luego, buena tarde. Gracias. Buena tarde. Bye, bye. Adiós. Bye.